Bienvenidos a la sesión 11 del curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda que estamos ofreciendo en el Departamento de Estudios Regionales INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, en la Universidad de Guadalajara. Esta sesión 11 se denomina la evaluación de impacto en políticas de uso de suelo y vivienda. El tema de la evaluación de impacto es bastante amplio, de manera que en esta sesión presentaremos una vista panorámica de cómo se hace una evaluación de impacto, los usos que se le dan y las complicaciones que esto puede tener, o también las implicaciones de política que esto puede tener en el campo de políticas de uso de suelo y vivienda. Estos son los temas que estaremos tratando en esta sesión. 1. Una tipología de impactos a evaluar. 2. Los pasos básicos de una evaluación de impactos. 3. ¿Por qué se necesita un plan operativo de manejo y qué debe contener? 4. Implicaciones políticas y sociales de las políticas de evaluación de impactos. 5. Proyectos y políticas que definitivamente deben ser evaluados. Y finalmente haremos unas conclusiones al respecto. Para empezar a adentrarnos al tema de la evaluación de impactos en políticas de uso de suelo y vivienda, debemos de pensar que todos hemos experimentado de alguna manera algún impacto positivo o negativo por las acciones que otras personas, otras empresas, otras organizaciones han tomado, o acciones que el gobierno ha impulsado desde sus oficinas con la intención tal vez de generar un beneficio para la población, pero al mismo tiempo que se generan beneficios también se generan algunos costos. De manera que, vamos a decirlo claramente, cuando hablamos de evaluación de impactos nos referimos tanto a los impactos positivos como a los impactos negativos que pueden tener las acciones de otras personas o de otras organizaciones en la vida de las demás. Entonces, empezaremos por hacer esto de cuál es una tipología de impactos a evaluar. Los impactos de un proyecto o de una política son los cambios positivos o negativos que se registran en el comportamiento de algunos indicadores que van describiendo un objeto de estudio mismos que son adjudicables directa o indirectamente a las acciones o decisiones tomadas. Estos cambios positivos o negativos pueden ser muy distintos, de manera que ¿cuántos tipos de impacto conviene evaluar en el campo de políticas de suelo y vivienda? Bueno, podemos clasificarlos de esta manera. Primero, según el vínculo con las acciones del proyecto o de la iniciativa. En ese sentido, podemos distinguir impactos directos e impactos indirectos. Si son directos o son indirectos, tiene que ver con la conexión existente entre la acción o decisión tomada y el resultado que esto implica en el contexto social ambiental en donde ocurre. Los impactos directos son, por ejemplo, si estás construyendo una vivienda y bloqueas la calle para usar maquinaria, pues vas a provocar un congestionamiento vial directo. Un impacto directo sería, en ese mismo ejemplo, pues, por ejemplo, el consumo que tienen los trabajadores de la construcción en los establecimientos comerciales de las localidades o del entorno urbano en donde se está construyendo el proyecto. Una segunda clasificación es según el medio en el que tienen lugar, es decir, el campo de acción afectado. De manera que hay, de hecho, campos de especialización en la evaluación de impactos. Estamos hablando de que los campos son impactos sociales, impactos ambientales, impactos urbanos, impactos culturales, impactos a la seguridad, etc. Aquí cabe señalar que cada uno de estos campos en realidad ha ido generando lo que se conoce comúnmente como una comunidad epistémica, de tal manera que la evaluación de impactos sociales la hacen más personas formadas en las ciencias sociales, los impactos ambientales más personas formadas en el campo de la biología, la química, la física, etc. Los impactos urbanos más involucran a arquitectos, urbanistas, planificadores urbanos. Los impactos culturales involucran a etnógrafos, antropólogos, sociólogos, etc. Y los impactos a la seguridad normalmente lo están estudiando pues, abogados, sociólogos, expertos en política pública, etc. Pero también hay una división en términos de qué burocracia se involucran
en cada uno de este tipo de evaluaciones. Acá no hay mucho tiempo para explicar esto, pero digamos que distintas burocracias se encargan de distintos tipos de impactos, ¿no? Mientras que los impactos ambientales, en el caso de México, normalmente están en manos de Semarnat, los impactos urbanos normalmente están en manos de los gobiernos locales o de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, o viceversa, como se llame. Luego tenemos según la ubicación de los impactos. Según la ubicación de los impactos, sabemos que podemos distinguir entre el área núcleo, que es el espacio inmediato en donde ocurre la ejecución de un proyecto o una iniciativa, el área de influencia directa, que es la zona más o menos aledaña a esta zona núcleo, y el área de influencia indirecta, que es lugares distantes. Esta distinción entre área núcleo, área de influencia directa y área de influencia indirecta es un poco complicado de operacionalizar a veces, sobre todo cuando tiene que ver con los impactos sociales, porque las redes sociales que están desparramadas por todo el territorio, incluso a nivel internacional, son parte en algún sentido del área núcleo, y acá los consideraríamos como incluso más allá del área de influencia indirecta. De manera que en cada proyecto es necesario recalibrar las nociones que se tienen para lo que sería el área núcleo, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. También según su duración podemos clasificarlos en permanentes, impactos de largo plazo o impactos de corto plazo. Y según las opciones de manejo podemos pensarlos como impactos prevenibles, mitigables, remediables o compensables, que son, más adelante vamos a ver, el tipo de medidas de manejo de impactos que se puede tener sobre los proyectos y las iniciativas de política pública. Y esto termina con el tipo de conflicto, que es una cosa que a nosotros nos interesa mucho en la clase de evaluación de políticas de uso de suelo y vivienda. Y digamos que los impactos, dado que normalmente se refieren a externalidades tanto positivas como negativas y la manera como se distribuyen los costos de los proyectos, pues generan conflictos pequeños, localizados, manejables, decimos acá. O generan conflictos muy amplios que involucran a muchísimos actores y que consideramos acá muy complejos. Y en determinadas circunstancias, cuando se trata sobre todo de pérdidas o ganancias de aspectos intangibles, culturalmente valiosos, sagrados, etcétera, pues nos aproximamos al tipo ideal de conflictos intratables, irresolubles, que no se pueden atender fácilmente con los procedimientos que tenemos establecidos, y tenemos que hacer mucho trabajo de ingeniería social para poder tratar de aproximarnos al manejo de este tipo de conflictos. Entonces va a ser importante que cuando hacemos evaluación de impacto también pensemos que estamos haciendo evaluación de conflicto, y viceversa, cuando estamos haciendo evaluaciones de conflicto, pues nosotros necesitamos entender cómo el conflicto tiene que ver con cómo se distribuyen los impactos de acciones y decisiones o de proyectos. En el punto 2, que hemos llamado los pasos básicos de una evaluación de impactos, para este fin, para no perdernos mucho, digamos, en la presentación y ofrecer a ustedes una guía más o menos concreta de a dónde ir a consultar más información sobre cómo se hacen las evaluaciones de impacto, hemos optado por recuperar información de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, y usamos para este fin las guías para la elaboración de las manifestaciones de impacto ambiental, concretamente la guía de manifestación de impacto ambiental regional. Hay que decir pues que hay una diversidad enorme de tipos de manifestaciones de impacto que se hacen, ¿no? Entonces, lo que vamos a presentar acá viene principalmente de la guía para la elaboración de la manifestación de impacto ambiental regional. Y acá lo que tenemos es un diagrama de flujo de una MIA regional, en donde empieza con un planteamiento general y pues que consiste en su primer momento con la delimitación del entorno en donde se va a hacer la evaluación, que luego se va a llamar el sistema ambiental regional, y luego hacemos una caracterización del proyecto para poder identificar qué impactos tendría. Cada proyecto tiene impactos distintos, y entre la delimitación del entorno y la delimitación del proyecto, lo que me importa resaltar acá
es lo que va quedando en el centro, ¿no? Que es, eh, en primera instancia, la recuperación de actores involucrados. Acá dice de la ciudadanía, pero de actores involucrados en esa relación ambiente-proyecto, tratar de sondearlo, como dicen en el argot profesional, scoop, de sondear un poco cuáles son los impactos más obvios, digamos, y preocupantes que pueden existir ahí. Y entonces, siguiendo hacia abajo, tendríamos que, por el centro del gráfico, tendríamos que vienen las partes que constituyen propiamente la evaluación de impacto, que es la identificación, caracterización y evaluación de los impactos, y luego, pues, la detección de aquellos que se consideran significativos, residuales y acumulativos, etcétera. Y terminaríamos por esa misma línea con la determinación de las medidas necesarias para manejar los impactos y el programa de vigilancia y monitoreo ambiental, que cuando estemos en evaluación de impacto social, vamos a ver más adelante, recibe otro nombre. Y por la derecha y la izquierda de este corazón del diagrama de flujo de una milla regional, vemos que hay una serie de cuadros que nos van identificando como actividades concretas que tenemos que hacer, productos concretos que tenemos que producir, como identificar las tendencias históricas, cuáles son los indicadores ambientales relevantes que dan lugar a un diagnóstico, y luego los indicadores de los impactos que vamos a manejar, la definición de las acciones causales de los impactos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá recomiendo mucho detenerse un poco, estudiar este diagrama, y si hay dudas, pues hay que ir a consultar esta guía de impacto ambiental regional. Entonces, si nos detenemos un poco en este centro del gráfico, vamos a ver que la identificación de impactos consiste en analizar las obras o las acciones o las actividades de las diferentes etapas de un proyecto o de una política a fin de determinar los impactos ambientales y, por consecuente, establecer cuáles son las medidas de manejo, compensación, mitigación, etcétera, de los mismos, considerando el estado actual del sitio y el escenario de modificación. La identificación de impactos, entonces, consiste en desglosar lo más posible las acciones que constituyen un proyecto o una iniciativa de política, las acciones concretas, tan concretas como remover tierra o albergar trabajadores para un proyecto. Entonces, la serie de acciones muy, muy concretas que se van a llevar a cabo para luego identificar cuáles son los impactos posibles asociados a cada una de las acciones, para no quedarnos en una cosa muy agregada que es la evaluación de los impactos de el proyecto. En realidad, el proyecto no es otra cosa que una conjunción de distintas acciones muy particulares que van a generar los impactos. Entonces, para ponerlo de una manera muy sencilla, decimos que el proyecto no genera impactos, lo que generan impactos son sus acciones. Para identificar los impactos ambientales de un proyecto se deben desarrollar tres acciones principales. Uno, conocer el proyecto y sus alternativas. Este es identificar los componentes del proyecto que podrían ocasionar los impactos. Dos, conocer el ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto, es decir, conocer cuál es el significado ambiental que tienen cada uno de los factores que pudieran ser afectados por los componentes o las acciones del proyecto. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo detonar piedra en un contexto urbano para construir un edificio que detonar piedra en una montaña lejana a cualquier asentamiento para construir una obra hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces, aunque la acción es la misma, los impactos van a ser muy distintos, porque la idea misma de impacto es una interacción entre acción y contexto. Y la tercera actividad es determinar las interacciones entre proyecto y ambiente. Acá lo que se analiza es el proyecto para identificar cuáles son los componentes susceptibles de producir impactos significativos, acumulativos o sinérgicos, y se analiza el ambiente en el contexto del sistema ambiental regional o del contexto urbano en donde se va a hacer el proyecto, si es que esto es en una ciudad, para identificar qué factores ambientales potencialmente pueden ser afectados por las acciones derivadas de los componentes del proyecto. ¿Qué es lo que afecta a un proyecto? Pues no importa en dónde está ubicado, tiene más o menos de lo siguiente.
afectan las dinámicas naturales de los recursos naturales, agua, suelo, aire, afecta la manera como habitamos el territorio, afecta eh, las condiciones particulares de existencia humana, afecta las valoraciones que las personas tienen en su relación con el territorio, los aspectos sagrados, la identidad cultural, etcétera. Esos son los elementos afectados o impactados. Entonces, cuando determinamos las interacciones entre el proyecto y el ambiente, nos estamos refiriendo a todo esto, no nada más a la cuestión natural, que es lo más propio de una evaluación de impacto ambiental, en la que también metemos los aspectos sociales. Entonces, todo. El segundo paso de estos pasos básicos de la evaluación es, por lo tanto, la caracterización de los impactos. En esta etapa de la investigación se usan distintos datos y criterios con el objetivo de conocer la significancia de los impactos que tiene un proyecto o política. Se trata de conocer la dimensión de las alteraciones introducidas al sistema y las consecuencias que ello puede tener. Algunos indicadores comúnmente utilizados para encontrar la significancia de los proyectos tienen que ver con las tasas de renovación y uso de los recursos en la situación presente, o índices de cambio en el uso y patrones de comportamiento de los usuarios, capacidad del sistema para absorber o difuminar el cambio que genera el proyecto, las limitaciones al uso que imponen los procesos y los riesgos activos del ambiente, y la posibilidad del desarrollo de dinámicas naturales y sociales que magnifiquen o reduzcan el impacto. Y en última instancia, la distribución social y temporal y sectorial de los impactos. Cuando llegamos a este punto, pues vale la pena enfatizar la idea de que cuando hablamos de los impactos, estamos hablando de las variaciones que tienen algunas de las indicadores que podemos medir en la convivencia humana y la convivencia sociedad-medio ambiente. Cuánta población vive, en qué trabajan, cuáles son las tasas de incidencia de delitos, el congestionamiento vial, la disponibilidad de agua potable, patrones de desempleo, nupcialidad, etcétera. Una serie de indicadores que sin un proyecto o sin una política estaban teniendo un comportamiento determinado, y luego con el proyecto sufren alteraciones que pueden ser interpretadas como para bien o para mal. De tal manera que, por ejemplo, un pueblo pequeño que tiene un proyecto grande puede tener impactos muy severos en el precio de las rentas o en la inflación a nivel local por la carencia de bienes y servicios, si el proyecto trae 3,000 nuevos empleos en un pueblo pequeño en donde a lo sumo había 1,500 trabajadores ganando un sueldo. Entonces, esto va a tener impactos muy directos. ¿Que los impactos son temporales? Pues sí, eso es parte de la evaluación. Encontrar cómo es que se mide en el tiempo, en el espacio y por sector social el cambio que estamos identificando como impacto. La tercera actividad es la valoración de los impactos en sí. Este es un ejercicio de ponderación cuantitativo y cualitativo que tiene por objeto determinar cómo, cuándo y dónde se registran los impactos, pero también cómo es que son percibidos por la sociedad. La valoración de los impactos es, por lo tanto, una actividad científicamente sólida, pero al mismo tiempo que no puede hacerse sin lo que conocemos ahora como el diálogo de saberes, que nos permite identificar cómo es que los impactos son percibidos. Porque no hay que perder de vista que estamos haciendo evaluación de impactos pensando en que más adelante en la gestión del proyecto podemos enfrentar conflictos sociales. Y los conflictos sociales a veces no son exactamente por un impacto real, sino por un impacto percibido. Dicho lo anterior, podemos pensar en cuáles son las principales dimensiones para valorar los impactos de los proyectos en las distintas etapas de un proyecto. Decimos las distintas etapas de un proyecto porque los proyectos pueden generar impactos en la etapa de planeación, en la etapa de construcción, en la etapa de operación y en la etapa de desmantelamiento. Entonces, en cada una de las etapas pueden
tomarse decisiones o hacer ciertas cosas que pueden generar impactos. Si anunciamos que en la etapa de planeación que vamos a hacer un fraccionamiento de 3,000 viviendas, pues eso genera un impacto inmediato. Entonces, lugares turísticos que han sido objeto de este tipo de inversiones dan cuenta de que inmediatamente antes de que alguien mueva una piedra ya hay alteraciones en ciertas variables a nivel local que tienen que ver con precios del suelo, precios de productos, mano de obra, etcétera. Entonces, acá tenemos una pequeña lista sacada de la guía sobre las principales dimensiones para valorar los impactos de los proyectos en las distintas etapas y estas son: 1. Dimensión. Se refiere al grado de afectación de un impacto concreto, por ejemplo, emisiones de agua residual. 2. El signo, es decir, muestra si el impacto es positivo o negativo o neutro, en términos de la percepción social sobre el impacto. 3. Desarrollo socioespacial. Considera si la superficie afectada por un determinado impacto crece, se disminuye o se mantiene más o menos constante. 4. Permanencia. Este criterio hace referencia a la escala temporal en que actúa un determinado impacto. Va a haber impactos permanentes, es decir, un cambio de situación, y va a haber impactos temporales. Entonces, el quinto es certidumbre. Este criterio se refiere al grado de probabilidad de que se produzca el impacto bajo análisis. Hay impactos que no estamos seguros de que van a ocurrir, pero hay impactos que estamos absolutamente seguros que van a ocurrir. Si en una avenida importante construimos un edificio de departamentos y para construirlo bloqueamos un carril varias horas al día, pues estamos seguros que va a haber embotellamientos viales durante la construcción del proyecto. El sexto elemento es la reversibilidad. Bajo este criterio se considera la posibilidad de que una vez producido el impacto, el sistema afectado pueda volver a su estado inicial. El séptimo es la sinergia, es decir, el grado en el cual un impacto interactúa con otros y se hacen impactos cada vez más complicados. Acá lo tenemos como el significado de la aplicación de este criterio considera la acción conjunta de dos o más impactos, bajo la premisa de que el impacto total es superior, si se suman los impactos. Y el octavo es la viabilidad de adoptar medidas de mitigación. Dentro de este criterio se resume la probabilidad de que un determinado impacto se pueda minimizar con la aplicación de medidas de mitigación. Vamos a explicar un poco más esto más adelante. En esta parte de los pasos básicos de una evaluación de impactos es importante tener el cuidado de ir llenando este tipo de formularios que nos permiten hacer una síntesis de los impactos relevantes, residuales, aceptables. Acá, pues como se indica, hay que describir los impactos ambientales que hemos identificado en el sistema ambiental, generado por las obras y las actividades, y la descripción es relativamente sencilla de entender. Obras y actividades, cada una de las obras y actividades, cuál es el componente ambiental que está teniendo una afectación, por ejemplo, los aspectos hidrológicos, la hidrología, el clima, los fenómenos meteorológicos, etc. Luego tenemos el impacto ambiental, el tipo, la duración, la extensión, la intensidad del efecto y cuál es el indicador que estamos utilizando de impactos. Enseguida, pues lo que tenemos que hacer son esto que llamamos pronósticos ambientales y en su caso evaluación de alternativas. Acá el objetivo es visualizar los posibles escenarios futuros de la región o del entorno urbano bajo estudio, considerando en primer término al escenario sin proyecto, seguido de otro que llamamos escenario con proyecto y finalmente uno que incluya el proyecto con sus medidas de mitigación. Es conveniente usar datos georreferenciados para identificar si la implementación del proyecto puede generar desequilibrios ecológicos, urbanos, etc. Como decíamos en la sesión sobre aplicaciones y uso de mapas, pues necesitamos la georreferenciación para ilustrar la magnitud de los cambios y la naturaleza real del problema que estamos enfrentando. Entonces, acá lo que necesitamos hacer es evidenciar que tanto se evolucionan los procesos propios del sistema ambiental y su comparación con una
mejora o empeoramiento en la calidad ambiental del entorno. Luego tenemos la descripción y el análisis del escenario sin proyecto. A partir del diagnóstico ambiental se formula un escenario para el sistema ambiental sin considerar el proyecto como variable de cambio. De lo que se trata acá es, por un lado, de definir de manera informada y razonablemente aquellos cambios derivados de las tendencias o bien del rompimiento de estas. Y por otro lado, de la suposición de eventos nuevos que pueden llevar a planear situaciones futuras. Luego tenemos la descripción y análisis del escenario con un proyecto, tomando como base las tendencias de cambio descritas anteriormente. Tenemos casi finalmente la descripción y análisis del escenario, considerando las medidas de prevención, mitigación y compensación, etc. Para el desarrollo de este escenario deberemos de considerar tanto las medidas de prevención, mitigación, compensación, etc. Y finalmente el pronóstico ambiental. A partir del análisis de los 3 apartados anteriores se debe de incluir cuál es el pronóstico ambiental o el diagnóstico urbano, el escenario urbano que podemos imaginar con un proyecto. Esto es importante para políticas de vivienda porque a veces el escenario futuro nos quedamos muy cortos en pensar qué es lo que va a ocurrir. Por eso más adelante tropezamos con problemas de desabasto de agua, congestionamiento de los sistemas de transporte, la vialidad, etcétera, o incluso la falta de energía para mantener en movimiento todos los equipos electrodomésticos y maquinaria que se necesitan para que la ciudad funcione. El tercer apartado, ¿por qué se necesita un plan operativo de manejo de impactos y qué es lo que debe de contener? La respuesta es muy sencilla. Se necesita un plan de manejo porque necesitamos tener cuáles son las medidas adecuadas a los impactos y cuáles son las mejores maneras de llevarlas a cabo con la participación de la comunidad. En términos generales, de lo que se habla acá son de medidas correctivas, que es un conjunto de medidas que sean de prevención, control, mitigación, compensación o restauración. Clasificándolas, podemos decir que las medidas de mitigación son el conjunto de acciones para atenuar los impactos y establecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se pudo haber causado con la realización de un proyecto o una iniciativa en cualquiera de las etapas en las que se encuentre. Las medidas de compensación, por otro lado, son el conjunto de acciones para contrarrestar el daño causado por un impacto al ecosistema. Por lo general, los impactos ambientales, sociales, urbanos, etc., requieren compensación y son en su gran mayoría irreversibles. Algunas de las actividades que se incluyen en este tipo de medidas son la repoblación vegetal o la inversión en obras de beneficio del ambiente, la restauración del ambiente construido, la creación incluso de nuevas condiciones asociadas a, por ejemplo, un nuevo desarrollo inmobiliario, etcétera, ¿no? Cosas como reparación de banquetas o restauración de mobiliario urbano, cosas por el estilo, que un nuevo fraccionamiento, un nuevo desarrollo inmobiliario puede llegar a ofrecer a la ciudad a cambio de su propio desarrollo para mitigar los impactos, de compensar a las personas que su vida pudo haber sido afectada durante la construcción o incluso dentro de la operación de un proyecto. Y luego están las medidas de prevención, que son aquellas encaminadas a impedir que un impacto ambiental se presente. Entre estas se encuentran las actividades de mantenimiento, los planes y programas de emergencia y algunas otras medidas encaminadas al mismo fin. Algunas de las medidas de prevención pueden ser una modificación del sitio donde se hace una obra, un cambio en el horario en el cual se realizan las actividades que causan más impactos y cosas por el estilo. ¿Pero qué es exactamente el plan de manejo? Bueno, estamos hablando de básicamente lo mismo cuando hablamos que en una manifestación de impacto ambiental, por plan de manejo nos vamos a referir al programa de vigilancia ambiental, que consiste en la programación de las medidas, acciones y políticas a seguir para prevenir, eliminar, reducir o compensar los impactos adversos que el proyecto o el conjunto de proyectos pueden provocar en cada fase de su desarrollo. En cambio, en una evaluación de impacto social, que en México por lo menos las tenemos reguladas para el sector de energía, el plan de gestión social
es el sistema, estrategia o programa que incluye el conjunto de medidas de ampliación de impactos positivos y de medidas de prevención y mitigación de impactos negativos. Las acciones y los recursos humanos y financieros que implementará el promovente en materia de comunicación, participación, atención de quejas, inversión social, etcétera. Es decir, los planes de manejo son el quién va a hacer qué, cuándo y con qué propósito y cuál va a ser el grado de participación que tiene la población en el manejo de los impactos ambientales, sociales, urbanísticos, etcétera. ¿Por qué se necesita este plan y cómo lo podemos presentar? Pues lo podemos presentar mediante un esquema relativamente sencillo en donde ponemos cuál es la medida de prevención o mitigación o ampliación, el tipo de medida que es, cómo se va a llevar a cabo, y poder identificar en qué época se va a hacer la acción de mitigación o de compensación, etcétera, y cuál es el papel que van a tener distintos involucrados en la realización de este plan. Luego tenemos la definición de lo dentro del plan de gestión, un plan de comunicación o de vinculación con las comunidades ubicadas en el área de influencia o con las personas que salieron afectadas cercanas a donde se está construyendo nuestro proyecto. El promovente debe de señalar cuáles son las actividades que va a hacer, cómo va a atender las quejas que pueden tener las personas, qué información se va a difundir sobre el proyecto, en qué tiempos, etcétera. Cómo se van a difundir las medidas de seguridad y protección civil, qué difusión se le va a dar a las medidas de prevención y mitigación que se van a llevar a cabo, a los impactos positivos y a las medidas de ampliación, y también cualquier otro tipo de acción que esté dirigida a manejar los impactos de la mejor manera posible para atender los conflictos. Esto incluye si se van a tener reuniones periódicas para hacer un monitoreo participativo de los impactos y lo que los distintos actores sociales están sintiendo con el proyecto durante su planeación o durante su construcción o incluso durante su operación. Todo lo anterior lo podemos capturar por ejemplo, en las evaluaciones de impacto social que están hechas para México en la cuestión de energía, en el plan de gestión social. El plan de gestión social lo podemos capturar como señalando el impacto, el tipo de medida y una descripción detallada de cómo va a ocurrir la medida, ¿no? Con esto cubrimos más o menos el compromiso de generar el plan de gestión social, que va a ser un documento referente para los involucrados para monitorear si se están cumpliendo los compromisos asumidos en la manifestación de impacto o en este caso en la evaluación de impacto social. Dicho todo lo anterior, en la sección 4 que he denominado implicaciones políticas y sociales de las políticas de evaluación de impactos, también quiero hablar un poco sobre cómo es que hacemos este tipo de evaluaciones en la práctica. Respecto a las implicaciones políticas y sociales, podemos señalar que, en primer lugar, la hechura de evaluaciones de impacto pueden ser consideradas como una especie de búsqueda conjunta de nuevas fronteras de posibilidades para la sociedad, en los términos en los que hemos estado hablando acá en el curso, como es la cuestión esta de la frontera de posibilidades y las eficiencias de Pareto y la búsqueda de óptimos de Pareto y la procuración de soluciones que sean socialmente aceptables. La segunda implicación tiene que ver con el reconocimiento de los impactos negativos y positivos para distintos actores como un mecanismo para identificar opciones a negociar y usar la estrategia de creación de valor a la que hacíamos referencia en la sesión anterior sobre el gran juego de la negociación en políticas de uso de suelo y vivienda. En la medida que reconocemos los impactos negativos y positivos para distintos jugadores, esperaríamos un proceso de negociación más ordenado, en el sentido de que cada quien conoce lo que a otros les interesa, lo que a otros les impacta, y por esa vía se pueden construir opciones negociadas.
La tercera implicación tiene que ver con algo que vimos en la sesión sobre mapas y aplicaciones como instrumento para apoyar la hechura de políticas de suelo y vivienda, y tiene que ver con la georreferenciación de los impactos como un instrumento que nos permite monitorear no solamente el problema, sino también los avances y los efectos distributivos de las medidas de manejo de impactos. La cuarta implicación tiene que ver con la comunicación de los impactos, y la comunicación de los impactos vista como un elemento importante para encontrar soluciones a los problemas que un proyecto o una política tiene. Entonces, no solamente estamos hablando de la comunicación de los impactos, sino también de las opciones de manejo, los avances en el plan de gestión de impactos como instrumentos para mejorar la participación del público, poner atención a los impactos acumulativos, comprometer a los agentes y a las estructuras de implementación a cumplir con las metas establecidas en el plan de manejo de impactos. La quinta implicación tiene que ver con la evaluación y el manejo de los impactos como una manera de conciliar objetivos urbanos, ambientales y sociales, así como de resolver las tensiones campo-ciudad. Esto significa que tendríamos que ver cada obra o cada magno proyecto urbanístico o también de infraestructura que apoya el desarrollo de oportunidades de acceso a suelo y vivienda para la población, tanto en el campo como en la ciudad, como fenómenos que están integrados. No importa si el proyecto de infraestructura se hace a 500 kilómetros de la ciudad, en la medida que ese proyecto resuelve necesidades de las viviendas en la ciudad, son parte del mismo asunto. Entonces aquí una de las grandes ausencias, digamos, del debate es justamente esta integración entre el campo y la ciudad y estar explorando que lo que son impactos positivos para la ciudad a veces son impactos muy negativos para el campo. Y eso, visto en términos de políticas de uso de suelo y vivienda, es muy importante porque nos llevaría en el extremo a dilemas como que en Jalisco, ¿por qué seguimos construyendo vivienda en Guadalajara cuando la podríamos construir en Chapala? Dado que de allá traemos el agua para abastecer a las viviendas en Guadalajara y cosas por el estilo. En suma, las políticas de evaluación de impactos como pueden ser vistas como una especie de intentos de reconciliar intereses personales y colectivos, tensiones entre acumulación, creación, distribución de riqueza y como generadoras de capacidad para encontrar soluciones ya sea de mercado o con la intervención del Estado que estén dirigidas a procurar el bienestar social. En un extremo, las políticas de evaluación de impacto nos ayudan a identificar cuándo se necesita una solución de mercado y cuándo se necesita una solución de mayor intervención del Estado. Ahora bien, en la práctica, para hacer esto se necesitan hacer grupos multidisciplinarios en los que quienes participamos desde el área social normalmente asumimos la responsabilidad de trabajar con los aspectos sociales de la evaluación de impacto, que a nuestro gusto pues son esenciales para que esto salga adelante. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues hemos participado en varios proyectos y esta es una muy breve radiografía de cómo lo hacemos para incorporar los saberes populares, las preocupaciones, las percepciones de la gente que posiblemente salga impactado con proyectos. Y esto es lo que hacemos. Vamos a buscar a los involucrados a su terruño. Los buscamos en sus puntos de reunión favoritos, vamos a sus oficinas, como ocurre acá en un proyecto que hicimos en Nuevo Laredo para evaluar un segundo puente en el cruce del río Bravo para comunicar los dos Laredos e incrementar el comercio. Vamos y nos sentamos a escucharlos con empatía, no importa donde sea que ellos vivan, pero son importantes sus percepciones. Tratamos de pensar con ellos el significado del proyecto evaluado para su vida cotidiana, no solo en números, no solo en cantidades, sino en términos de sus escenarios de vida presentes y futuros que incluyen desde contraer matrimonio, tener más hijos, construirse una casa
o irse a vivir a Estados Unidos a trabajar para mejorar su existencia. Todos esos son escenarios de vida que la gente tiene y que pueden resultar afectados con un proyecto. Por eso es importante ir a tratar de pensar con ellos las implicaciones de los proyectos. Luego vamos y los buscamos, no importa dónde estén y no importa quiénes sean, hombres, mujeres, de personas de la tercera edad, madres solteras, personas de grupos desprotegidos, de etnicidades vulnerables, etcétera. Y luego vamos, ya que tenemos resultados de los avances, los presentamos y escuchamos las opiniones diversas de los involucrados para ver cómo sienten ellos que estamos incorporando sus percepciones y para que nos den retroalimentación sobre aspectos que pudimos omitir en nuestro análisis y nuevas interpretaciones que ellos tienen de lo que están entendiendo de qué significa la evaluación de impactos del proyecto que estamos evaluando. Y estas reuniones son muy productivas porque una vez que los participantes se dan cuenta de que efectivamente estamos considerando lo que nos han dicho en reuniones previas o en entrevistas previas, como que se sueltan un poco más y empiezan a decirnos más cosas que para ellos son importantes. Para esto, pues vamos hasta los lugares más convenientes para dialogar para ellos. No es solamente meterlos en un salón de un hotel, como está ocurriendo acá en la primera parte de la lámina, sino que vamos hasta el tejabán o terraza o ramada que nos permite mantener un diálogo libre, digamos, y en el que podemos evaluar las opciones para el manejo de los impactos. En términos del punto 5, que le llamamos proyectos y políticas que definitivamente deben ser evaluados, simplemente lo que me interesa resaltar acá es que a menudo la evaluación como la conocemos se ha dirigido principalmente a evaluar proyectos de inversión o acciones concretas en materia de urbanización. Bueno, si bien esto es cierto, es claro que es necesario ampliar la práctica de la evaluación. Acá tenemos una muy breve lista de acciones y proyectos que definitivamente deberían de ser evaluados en las evaluaciones de impacto social, ambiental, de proyectos que tienen que ver con acceso a suelo y vivienda. Estos son, entre otros, los planes parciales de desarrollo urbano, que independientemente de su localización deberían de ser evaluados, pero principalmente cuando se ubican en las periferias urbanas. Los proyectos urbanísticos de uso mixto de gran envergadura, sobre todo los ubicados en zonas ambientalmente sensibles o urbanísticamente complicadas, como son las zonas ya de por sí congestionadas o con problemas de servicios de infraestructura, y los grandes proyectos de inversión, especialmente en equipamientos que alteran los flujos de personas entre hogares y usos específicos, en equipamientos que alteran este tipo de interconexiones y el acceso a suelo y vivienda, que incluyen aeropuertos, universidades, vialidades, soluciones de transporte masivo, obras de abastecimiento de agua y energía, etcétera. Pero también deberíamos evaluar de esta misma manera políticas de financiamiento de vivienda, políticas de innovación de materiales, políticas de seguridad pública y políticas generales de ordenamiento ecológico territorial. A manera de conclusiones, simplemente decir que pues podemos y debemos vincular la evaluación de impactos con otros temas que hemos tratado acá a lo largo del curso, como son las construcciones discursivas sobre lo que significa vivir bien. Cuando decimos que hay impactos positivos y negativos, indudablemente hay una valoración discursiva en lo que se considera positivo o negativo, sobre todo cuando nos damos cuenta que lo que es positivo para algunos es negativo para otros. El segundo aspecto es que cuando hacemos evaluación de impacto también estamos considerando la importancia que tiene el valor de uso y el valor de cambio de fincas y terrenos rurales y urbanos y las posibilidades de alcanzar nuevas fronteras de bienestar social. En tercer lugar, estamos considerando la importancia de ordenar el suelo, considerando los impactos ambientales, sociales, culturales y de seguridad y el efecto que esto tiene en el bienestar de la comunidad. Y finalmente, no podemos dejar esta sesión sin señalar que la evaluación de impacto y los planes de manejo de impacto son instrumentos para resolver conflictos y alcanzar acuerdos entre actores con intereses diversos. Nosotros ya hemos visto acá en otra sesión cómo se puede usar esto para crear opciones
de mayor valor para los involucrados. Dicho todo lo anterior, pues solamente queda recordarles que el curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda se ofrece a nivel de licenciatura, que el libro de texto se encuentra para su consulta pública en las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, del CUSEA, el CUAD, el CUVAYES en Ameca, y en la Biblioteca Pública Municipal en Pihuamo, Jalisco. Y está de venta en Amazon en su versión digital y en Mercado Libre en su versión impresa. Agradecemos a los alumnos que compran el libro, pero nunca les pedimos que es obligatorio comprarlo. Nos vemos en la siguiente sesión.